Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a tu canal Tuto Virtual. Hoy vamos a trabajar con un tema que es de interés para todas aquellas personas que están iniciando en el sonido y es el uso de una consola análoga. Muchas personas tienen miedo o dificultad para utilizar lo que es una consola análoga, pero es algo al que podemos nosotros lograr un buen resultado si la sabemos utilizar. Por lo tanto, vamos a ver en este tutorial cómo podemos utilizar una consola análoga sin ningún tipo de inconveniente. Algo fácil que usted pueda entenderlo y que usted pueda utilizar cualquier consola análoga que pueda haber. Sobre todo te voy a recomendar ver un video que se titula Término que todo sonidista debe de saber. Te voy a dejar ahí una tarjetita y acá abajo te voy a dejar lo que es el botón de suscribirse para que sigas viendo los videos que continúan. Para este tutorial vamos a utilizar la consola o mixer Mackie CFX16, una consola de 16 canales y es análoga. Y dividiremos esta explicación en 4 partes. Primero lo que son las entradas, el control de volumen, la salida y la ecualización. Antes de iniciar con la explicación de lo que son las entradas, debemos de explicar de que las consolas están compuestas por canales. En este caso, este representa el canal 1, canal 2 y así sucesivamente. Como ven, esta consola tiene 12 canales balanceados y 4 canales monofónicos. Entonces, dicho esto, aquí tenemos lo que son las entradas. No siempre las entradas están en esta parte. A veces están en la parte de acá del lado arriba. Sin embargo, esta la tiene aquí arriba que la podemos ver. La entrada representa el lugar por donde va a ingresar la señal a un sistema de sonido. Y normalmente la consola representa la puerta de entrada a un sistema de sonido. Entonces, en esta entrada vemos que tiene un tipo de conexión XLR o balanceada. Mas sin embargo acá tenemos lo que es una entrada también de línea y lo que es un inserto. En esta entrada nosotros es que conectamos nuestro micrófono o también podemos conectar nuestros instrumentos. Las entradas, como ven, varían hasta llegar a lo que son las entradas monofónicas. En este caso son entradas monofónicas y cada una de esas entradas representa un canal diferente. Las salidas. En la salida aquí tenemos 3 salidas principales. Esta consola tiene 3 salidas principales porque es una consola que tiene eso especial. No todas tienen 3 salidas principales, sino que normalmente tienen la L y la R, o sea, left y right, salida derecha y salida izquierda. Entonces, esta que está representada con una S en esta consola representa lo que es la salida de sub o la salida de bajo a unos 75 Hz. Esta consola puede permitirte eso, no todas lo hacen. Aquí también tenemos las salidas principales, pero aquí por medio de lo que son los plugs de 1/4. Tiene salida, pero en esta ocasión es por plug de 1/4. Acá tenemos más salidas, que son 4 salidas de subgrupo. Esas son salidas que usted puede enviar una señal para otro espacio que se necesite. Y aquí tenemos las 2 salidas de lo que son los monitores. Ustedes ven que dice AUXEM, representan los auxiliares o monitores que enviamos. Tenemos lo que son los utility o salidas de utilidades y también representan parte de lo que son esta parte que es las salidas. Esperamos consideres suscribirte como siempre. Recuerda que es la forma en que tú nos puedes ayudar. Suscríbete, da like y comparte. Es la forma como tú me puedes ayudar a mí. Si en algo te hemos ayudado, por favor comenta. Y también escríbenos desde donde nos sigue, desde donde nos ve, desde donde
apoyas a este canal y estaremos dándote un saludo cordial en el próximo video. En cuanto a lo que tiene que ver con control de volumen, cada uno de estos faders representa el control de volumen de cada canal. Esta es la salida de cada uno de esos volúmenes, y aquí lo que tenemos las ganancias que representan la entrada de señal de este canal. Estos dos botones, esta perilla y este fader, representan algo relacionado con lo que tiene que ver el volumen de este canal. En este controlamos lo que es la cantidad de volumen que tenemos en el canal, y acá controlamos la entrada de volumen en el canal, o sea, la entrada de señal en el canal. A este se le llama la ganancia. Entonces, esto es con respecto a los volúmenes, pero también acá tenemos los volúmenes o faders que representan los subgrupos, y también tenemos los fader o el fader que representa la salida principal o la mezcla principal. Toda esta mezcla, todos esos volúmenes que puedan haber acá, se controlan o salen controlados por ese fader, que es la salida principal o de la mezcla principal. Si aún continúas en lo que es nuestro canal viendo este video, es porque te interesa el contenido, por lo cual te recomiendo que vaya y te suscriba, apoya este canal, que es lo único que necesitamos para que sigan saliendo videos en el cual las personas puedan nutrirse. La ecualización. En cada una de las mezcladoras tenemos lo que son los ecualizadores paramétricos, que representan estos ecualizadores que dicen acá high, mid, low, y también algunas, no todas, pero acá lo tienen ecualizador gráfico, como es este. Este es un ecualizador gráfico y un ecualizador paramétrico. Este ecualizador gráfico controla la ecualización de la mezcladora completa, mientras que cada uno de estos ecualizadores paramétricos controlan la mezcla independiente de cada uno de estos canales. En mi canal tengo un video donde explicamos cada uno de esos nombres que se encuentran acá, que por lo general en inglés que están, y que todo sonidista debe saber. Así se llama el tutorial de términos o nombres que todo sonidista debe saber o conocer. Entonces, en cuanto a la ecualización, en esta parte es donde se ecualizan los canales, cada uno de los canales, y aquí donde se ecualiza la mezcla completa. Ya ahí tenemos lo que es la identificación de las entradas, la identificación de la salida, de los volúmenes de los canales. También hablamos acá de la ganancia de cada canal, ¿verdad? Y de la ecualización de cada canal. Ahí ya agotamos lo que son las 4 partes principales. Pero como les dije también que íbamos a tener un bonus, tengo para decirles lo siguiente. En cuanto a lo que tiene que ver con el uso de una consola, hay algo muy importante que son los auxiliares. Aquí ya yo expliqué dónde estaba la salida de los auxiliares, que en este caso se llama AUXENS. Los auxiliares representan lo que es la parte que utilizamos para los monitores de tu sonido. Entonces, acá es donde nosotros controlamos el volumen de cada monitor. Aquí los monitores están independientes, el 1 y el 2. Y uno está en pre-fader y otro está en post-fader. Más adelante le explicaremos la diferencia entre un pre-fader y un post-fader. Aquí tenemos lo que es la salida de efecto, que tienen acá cada uno de ellos su control o su volumen principal. Así como aquí tenemos un volumen principal de lo que son cada uno de los canales, aquí tenemos los máster o salidas principales o volúmenes principales de los efectos, el monitor 2 y el monitor 1. Y como ustedes saben que el objetivo es que aprendamos todo, algo más que le vamos a explicar. Acá tenemos lo que son los mute o silenciadores. Estos sirven para silenciar cada uno de los canales. Y también tenemos acá lo que son las asignaciones de grupo. Esto de asignación de grupo no me voy a meter mucho con esta parte porque no todas las consolas tienen asignación de grupo. Pero si desea que hablemos sobre el tema de asignación de grupo y cómo controlarlo y cómo usted puede controlar varios canales por grupo,
usted lo deja en lo que es la caja de comentarios y ahí nosotros le estaremos dando respuesta a un video para trabajar expresamente con lo que son el control y la salida de grupos en una consola análoga. Agradecemos como siempre su apoyo a nuestro canal. Será pues hasta la próxima. Considera suscribirte, dar like y compartir. Recuerda que estamos en las redes sociales, tanto TikTok como Instagram y Facebook, como Tutosonido. Nada, muchas gracias por visitar nuestro canal. Recuerda, suscríbete, comparte, da like y nos vemos en otro video. Bye bye.